Bueno, buenos días a todos. ¿Qué tal el fin de semana? Vamos a empezar la clase de hoy repasando un poquito los conceptos que vimos en la clase del viernes, que fue virtual debido a la fumigación sobre el dengue. ¿Qué se supone que vimos? Primero, continuamos hablando de lo que es costo y vimos que algunos detalles sobre el proceso de fabricación. Vimos que en general el factor de escala entre dos procesos fabricación consecutivos es de 0,7. ¿Se acuerdan? Eso permitía que la reducción del área considerando el mismo chip sea de la mitad aproximadamente. ¿Se acuerdan por qué? ¿Por qué? Porque normalmente los chips son rectangulares, entonces vas por alturas, todos los dos se reducen 0,7, en total es 0,7 al cuadrado. Vimos otro detalle también que en general los procesos de fabricación más modernos, me refiero a más modernos por menos de 14 nanómetros, son caros. O sea que por más que me dan ciertas ventajas y tienen ciertas cosas buenas, en general cuestan plata, y mucha plata. Y hay que ver si realmente conviene pasarse a esos valores, a esos procesos de fabricación, y si realmente se los puede pagar. Vimos también lo que es la ley de Moore. ¿Se acuerdan un poco de la ley de Moore? Nosotros la vamos a ver más que nada como motor de toda esta revolución tecnológica, como un criterio de diseño a cumplir. La idea es diseñar ahora para que dentro de 2 o 3 o 5 años, cuando salga, cumpla con las demandas que va a haber dentro de 3 o 5 años. ¿Se entiende? No con las actuales, porque si no, perdemos. Y que es una ley, entre comillas, que no es ley, digamos, sino que es una observación, y que es autorreglamentada, o sea, en el sentido de que todos los fabricantes y diseñadores buscan eso, lo logran, y de esa manera se realimenta la observación, digamos, por eso queda como ley que se cumple. Vemos que en los últimos años, les comenté que más o menos en los últimos 10 años, un poquito más, se está desacelerando. O sea, sigue habiendo aumento, sigue habiendo mejora, pero ya no es tan notoria como los 40 años anteriores. Entonces, esto de tener que seguir movilizando, que cada vez nos cuesta más, es una oportunidad para ideas nuevas, ideas creativas. Y ahí es donde hace falta la creatividad de ingenieros como nosotros. Una de esas ideas creativas es utilizar chiplets. ¿Se acuerdan qué eran más o menos los chiplets? La idea de los chiplets era hacer chips no de la misma manera en la que se venían fabricando antes, como hemos mostrado al principio del tema, sino como pedacitos que después se encastran como piecitas de Lego. Entonces los pedacitos son más chiquitos, entonces eso me mejoran varias características. La clave de los chiplets es que pueden aumentar el área total disminuyendo el costo. Y eso es contrario a lo que se venía manejando en los procesos de fabricación. Acá puedo aumentar sin el costo, disminuyendo inclusive el costo. Y acá puedo mezclar de diferentes procesos de fabricación, entonces no hace falta que todo sea de la tecnología más nueva, más cara que es esta, sino que lo que necesito que sea una tecnología más nueva, más cara, lo hago, lo otro que no es necesario, me puedo ahorrar unos pesos con eso. ¿Se entiende? No, eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Los chips de Snapdragon, que son de Qualcomm, en general creo que son del proceso tradicional, digamos, no usan chips. O no hasta donde yo tengo entendido. Eso de 4+4, todo eso sí lo vamos a ver más adelante, paciencia, pero no son chips. Chip es el proceso de fabricación. Ya quédate con la duda, en 3 meses más o menos te lo respondo. En general son distintos tipos de procesadores. O sea,
ponen procesadores fabricados de la misma manera, pero que tienen distintas características y distintas funciones. Capaz que sí están en el mismo empaquetado. Y ojo, que los chips también están dentro del mismo empaquetado. Son distintos chips fabricados que están en un mismo empaquetado, fíjate como dice acá, pero unidos con distintos un sustrato diferente, una interconexión distinta. No, estamos hablando acá del proceso de fabricación. El proceso de fabricación es diferente. Según tengo entendido acá, los que están trabajando con esto son AMD, seguro. Intel dice que está haciendo, que va a sacar unos procesadores del mercado. Y no sé si habrá alguno más, no sé si un IBM, alguna cosa de eso. Qualcomm, hasta donde yo sé, no. Puedo pifiar. No, los nuevos que están por salir este año. Recién ahora. No, los de 14ª generación dicen que van a salir con esto. Los de 6+6, 4+2, 4+4, esas cosas, es otra historia. No tiene que ver con el proceso de fabricación. Algo así. ¿Qué más? Les mostré otro enfoque, como otra idea innovadora, de que hay gente que hace toda la un solo chip. Es un enfoque distinto. Si es mejor o no, no sabemos todavía. Pero por lo menos, fíjense que porque se está desacelerando la ley de Moore, la gente de AMD busca una cosa, otra gente de otra empresa, Cerebras, busca otra idea. Y bueno, vamos a ver entre un par de años cuál realmente es buena. Después empezamos a ver la segunda P, porque estamos viendo el tema de las 3P, Price y Power. Con esto cerramos Price, empezamos a ver Performance. Y Performance, lo importante es entender qué es Performance y cómo medir Performance. Es muy crítica para ingenieros en computación. Mismo que en todo lo que es computación, la Performance se mide como tiempo. Lamentablemente a todos los seres humanos les gusta que la computadora ande más rápido, la computadora o el celular ande más rápido. Y la Performance o el tiempo tiene dos facetas, dos caras de la misma moneda, que son latencia y productividad. Latencia, ¿se acuerdan qué era latencia? El tiempo total que demoraba en ejecutarse una tarea desde que empezaba hasta que terminaba, y la productividad era una métrica que me indicaba cantidad de tareas que puedo ejecutar por unidad de tiempo. Entonces, si yo digo me demoro 2 horas en dar una clase, es latencia. Si yo digo doy 3 clases por semana, es productividad, porque son tareas por unidad de tiempo. ¿Me siguen? Y terminamos la clase pasada viendo dos ecuaciones, que son dos ecuaciones sencillas, pero la importancia es conceptual, por lo menos. Primero, que la performance es inversamente proporcional al tiempo de ejecución, porque lo que medimos es tiempo, pero lo que queremos es performance. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Que la performance sea alta. Performance más alta implica un tiempo de ejecución más bajo. ¿Está claro? Por otro lado, medimos performance relativa. En general queremos saber cuánto es la performance de algo con relación a otra cosa, para saber si es mejor que eso o peor que eso. Entonces, para calcular performance relativa de una cosa con respecto a la otra, hacemos la ecuación de la performance de una cosa con respecto a la performance de la segunda cosa. Y como la performance es inversamente proporcional al tiempo, termina siendo el tiempo de ejecución de la segunda dividido en el tiempo de ejecución de la primera. ¿No? Parece muy fácil, ¿o no? Ustedes son alumnos de cuarto año de ingeniería, todavía dos cocientes. Bueno, son dos cocientes en los cuales suelen meter la pata. Ya les he dicho, se los voy a volver a repetir. Y lo van a cocinar con estos cocientes en los prácticos, y en los prácticos que sí, en los parciales, porque siempre vamos a ver si
Yo le voy a hacer la pregunta de, ¿es mejor o no es mejor? Y ustedes, como Tomás diría, bueno, depende. Pero cuando son prácticos, en general hay números que sustentan o no la justificación, digamos. Entonces siempre va a estar esta ecuación. Traten de no meter la pata. ¿Preguntas? Bueno, arranquemos con la clase de hoy. Seguimos viendo performance. Vamos a ver ciclo del reloj. Esta es, en teoría, una diapositiva fácil para ustedes. Díganme después si es así. En general, todos los circuitos de hardware que conocemos suelen ser máquinas de estado finito que de alguna manera están gobernadas por un clock. ¿Estamos de acuerdo? Son todos circuitos secuenciales. Y tienen un clock que tiene pulsos constantes. ¿Estamos de acuerdo? En general, el ciclo del reloj es lo que se denomina el periodo entre esos pulsos. Y tiene una denominación que es T. Son los famosos ciclos T. Todos ya los conocen. Los ciclos T, por supuesto, se miden en segundos. O sea, tengo un pulso que tiene una duración de, o un ciclo que tiene una duración de 200 segundos. 200 nanosegundos. 2 nanosegundos, como sea. Pero se mide en segundos. ¿No? ¿Cuántos segundos dura ese ciclo? Y la frecuencia es la inversa de ese periodo. Es cuántos ciclos puedo generar yo por unidad de tiempo. ¿Cuántos ciclos tengo por segundo? Se mide en hertz. ¿Vamos? La inversa, la frecuencia es la inversa del periodo. ¿Está clarísimo hasta acá? ¿Todos? Por ejemplo, un reloj que tiene una frecuencia de 2 GHz tiene un tiempo de ciclo de 0,5 nanosegundos, haciendo la conversión de giga, que es 2 a la 9, entonces nano, 2 a la menos, es 10 a la menos 9, este es 10 a la 9, este es 10 a la menos 9. ¿Está claro? Entonces, si tenemos la frecuencia del reloj, en lugar de hablar de tiempo de ejecución en segundos, o sea, decir, la máquina 1 demora 10 segundos, la máquina 2 demora 20 segundos, podemos empezar a hablar de demora tantos ciclos, que es algo que ustedes, si no me equivoco, más o menos lo hacían en sistemas con micro. Y decían, yo tengo algo que esto demora 20 ciclos para una cosa y 25 ciclos para otra cosa. ¿No? Entonces, el tiempo de ejecución, de cuántos segundos demora en ejecutar un programa, pasa a ser la cantidad de ciclos que demora en ejecutarse ese programa por la cantidad de segundos que demora cada ciclo. ¿Sí? O sea, en vez de decir demora 10 segundos, puedo decir demora 2 millones de ciclos, donde cada ciclo demora tanto tiempo, que es la frecuencia. ¿Está claro? Veamos si está claro. Ejemplo práctico. Tenemos un programa que demora 10 segundos en ejecutarse en una computadora A, que tiene una frecuencia de 2 GHz, lo mismo que estamos hablando. Pero ahora queremos diseñar una computadora B en la cual el programa se ejecuta en 6 segundos. Y además tiene una característica. Por algún motivo, no sabemos cuál todavía, pero la cantidad de ciclos necesarios en la computadora B se incrementa en un 20%. O sea, la computadora B necesita ejecutar más ciclos. Pero yo quiero que demore menos tiempo. ¿No? La pregunta es, ¿qué frecuencia debe tener la computadora B? ¿Se entiende el problema? ¿Quién se anima? No les voy a decir pasar al frente al pizarrón, porque ya no pasan al frente, pero por lo menos a dictarme cómo lo planteo, cómo lo hacemos. ¿Alguna idea? Idea, recuerden la fórmula que acabo de poner. Natalia,
10, no me acuerdo. Dale. ¿Cómo llegas a los 4 GHz? O sea, yo te puedo decir 75. Bueno, a ver, contame un poquito. Sí. Ajá. Vos querés que demore. Sí. Muy bien. Impecable el razonamiento de Natalia. No utilizó la fórmula, pero lo hizo igual y la respuesta es correcta. Muy bien. ¿Entendieron todo lo que dijo Natalia? Espero que haya quedado grabado en el micrófono. Dice, el razonamiento de ella fue, la cantidad de ciclos necesarios se ve incrementado en un 20%. Entonces, como supongamos la computadora A que tiene sus ciclos, su frecuencia, pero si yo a la computadora A le incrementara un 20% de ciclos, demoraría un 20% más el tiempo. ¿No? Entonces, en vez de demorar 10 segundos, demoraría 12, si fuese la A. Pero la B, como quiero llevarla de 12 a 6, tengo que bajar el tiempo de ejecución a la mitad. Para bajar el tiempo de ejecución a la mitad, tengo que bajar los ciclos por segundo a la mitad, los segundos por ciclo, perdón, a la mitad, o sea, subir la frecuencia al doble. Entonces la frecuencia en vez de 2 tiene que ser de 4 GHz. ¿Se entendió? Lo pueden hacer calculando esta fórmula también, que es alguna otra forma, digamos, más diferente, digamos, de hacer lo que acaba de hacer Natalia, pero el cálculo debe dar lo mismo. ¿Vamos? Pero ustedes, ¿qué podrían hacer? Calcular cuántos ciclos realmente demora la computadora A, porque tienen el tiempo y tienen la frecuencia. Entonces, si tienen esto, el tiempo, y tienen la frecuencia, despejan acá. ¿Me siguen? Cuando despejan acá, le aumentan un 20% para B. Y cuando ya tienen, en B, tienen cuánto quieren que demore, tienen esto, calculan la frecuencia. Esos podrían ser otros 3 pasos. Y les debería dar lo mismo. ¿Se entendió? ¿Algunos tienen alguna duda? Porque miran con cara de... Algunos miran con carita de... Ponel. ¿Está claro el ejemplo? Bueno. Porque yo la voy a complicar a esta fórmula un poquito más. Teníamos esa fórmula. El tiempo total, esto es tiempo de ejecución, es cantidad de ciclos por duración de cada ciclo. Ahora, a este término, cantidad de ciclos, lo puedo a su vez dividir en 2. ¿Por qué? ¿Cómo lo puedo dividir? La cantidad de ciclos que demora un programa, lo puedo dividir en la cantidad de instrucciones que ejecutan ese programa por cuántos ciclos promedio demora la instrucción. Entonces, en vez de decir demora 200 ciclos, yo voy a decir demora 200 instrucciones que demora un ciclo cada una. O en promedio demoran un ciclo. ¿Se entiende la idea? Ahora, esta cantidad de instrucciones, hay una observación ahí que es muy importante, que es esta cantidad de instrucciones, no es estática. No son las instrucciones que ustedes escriben en el código, sino que son las instrucciones que se ejecutan realmente. ¿Por qué? Porque usted tiene un lazo que lo escriben una vez, pero se ejecuta un montón de veces. Entonces depende de cuántas instrucciones realmente se ejecutan, no cuántas se escriben. Una cantidad de instrucciones dinámica. Entonces, si reemplazo esto en esta ecuación, me queda que el tiempo de ejecución total es la cantidad de instrucciones que dijimos acá, que tiene un programa, por la cantidad de ciclos promedio que demoran en ejecutarse cada instrucción, por la duración
promedio en segundos de cada ciclo. ¿Me siguen? Y esa es la que se conoce como la ecuación fundamental número 1 de arquitectura de computadoras. No, mentira, no tiene ese nombre, pero la van a usar todo el semestre. Que es la ecuación, está chiquitita en verde, pero es importante. Es instrucciones de un programa de nuevo, cantidad de instrucciones dinámicas, las que se ejecutan, no las que se escriben, por ciclos promedio por instrucción, que les llamamos CPI, por el periodo T, que es la duración de cada ciclo. ¿Está claro? Y por CPI por T. La van a ver hasta en la sopa durante este semestre. Ahora, ¿por qué lo partimos así? ¿Por qué lo separamos en esos tres términos? Porque estos tres términos, o separarlos en estos tres términos, me permite ver, o me permite, digamos, discernir de una forma un poco más sencilla, qué factores o dónde puedo tocar para influir, ya sea acá, o acá, o acá. Hay algunos cambios que yo voy a hacer que me van a influir en uno de esos tres términos, en alguno de los tres términos, y de ahí siempre va a repercutir en el tiempo de ejecución, que me va a repercutir en la performance, que es lo que estoy buscando. ¿Está claro? Por ejemplo, el CPI, este del medio, nos da mucha información sobre el set de instrucciones, la implementación de esa arquitectura, de ese ISA, y sobre el programa. Como nosotros en arquitectura de computadoras trabajamos bastante sobre el set de instrucciones y la implementación, ¿se acuerdan las capas, las capas del medio? El CPI es un parámetro que nos da mucha información sobre esas capas del medio. Entonces lo vamos a trabajar bastante ese CPI. ¿Está clara la idea? Ahí tienen la misma ecuación de vuelta, ahora se da un poco más resaltada, en violeta, porque en rojo quedaba fiero, en violeta tampoco es violeta, creo que es magenta. Fíjense, si uno modifica el algoritmo, si uno modifica el código del programa que está escribiendo, en general, ¿dónde influye en esta ecuación? Va a influir seguramente en la cantidad de instrucciones por el programa. ¿No? Si yo cambio algún algoritmo para hacer algo, capaz que ejecuto menos instrucciones. Y ejecutar menos instrucciones me va a llevar a que yo tenga un mejor tiempo de ejecución. Probablemente un cambio de algoritmo capaz que también influye en el CPI, según porque cambia las instrucciones o porque cambie alguna otra característica particular, puede influir en el CPI. Pero seguro un cambio de algoritmo me influye acá. Si yo cambio el lenguaje de programación y digo, en vez de hacerlo en tal lenguaje, lo voy a hacer en tal otro, seguramente me cambia la cantidad de instrucciones, porque va a cambiar el compilador, van a cambiar un montón de cosas, y también capaz que me influye en el CPI. ¿Por qué? Porque el nuevo compilador para el nuevo lenguaje haga uso de nuevas instrucciones o no use ciertas instrucciones, entonces me mueva el promedio. ¿Me siguen? Lo mismo, si yo cambio el compilador, me cambia seguramente la cantidad de instrucciones, probablemente el CPI. Los compiladores tienen opciones de optimizaciones, que ustedes dicen, che, hacémelo mejor al código, optimizámoslo para cosas, cambia el CPI promedio o cambia la cantidad de instrucciones. La arquitectura de esas instrucciones también influye en la cantidad de instrucciones, porque pueden agregar instrucciones que sean más complejas, que me hagan que yo escriba menos instrucciones, o al revés, puedo cambiar y ahora necesito más instrucciones para hacer lo que antes hacía con pocas instrucciones, y también el CPI promedio, la cantidad de ciclos promedio, por lo que ustedes han visto de, tengo un SRC con un bus, le agrego otro bus, entonces me baja la duración en ciclos de una instrucción, entonces todo eso es parte de el ISA, y la organización de hardware. ¿No? Fíjense que acá la organización de hardware me cambia el CPI y me cambia la duración del ciclo T. Puedo yo, de alguna manera, hacer una organización que me modifique la duración del ciclo, del periodo.
yo necesito menos tiempo para hacer tal cosa. Lo vamos a ver un montón a esto nosotros. Y finalmente lo que es tecnología, en general me cambia la duración del periodo. Lo hago más rápido, aumento la frecuencia del procesador, me cambia esto. Que me va a mejorar el tiempo de ejecución, pero solamente porque me mejora un factor. ¿Para qué les muestro esto? Porque si ustedes tienen que tener en cuenta esta ecuación, ustedes tienen que tener en la cabeza, yo quiero mejorar performance, o si quiero mejorar performance, lo que tengo que hacer es disminuir el tiempo de ejecución. El tiempo de ejecución tiene 3 factores, y los 3 se multiplican, y ustedes pueden disminuirlo disminuyendo cualquiera de estas 3 cosas. ¿Vamos? Entonces a veces va a convenir tocar una, a veces otra, a veces otra. A veces voy a modificar, voy a decir, uy, bueno, voy a mejorar acá, pero una mejora acá implica un aumento acá. Entonces a la larga, ¿conviene o no? Van a ver si el producto conviene. Pero ¿qué es lo importante? Tiempo. ¿Se acuerdan? Tiempo, tiempo y tiempo. ¿Se entiende la idea de esta diapositiva? Sí. Lo de, por ejemplo, que te dije de tenés el SRC1, vos tenías una instrucción que te demoraba 7 ciclos. Le agregás un bus, haces el SRC2, donde no has cambiado ni el algoritmo, ni el lenguaje, ni el compilador, ni el ISA, ni la tecnología, pero ahora tu misma instrucción demora 5 ciclos. Entonces, el CPI promedio va a mejorar. Dicho de otro modo, lo que haría un ejemplo más real, tener un procesador que tiene 8 megas de caché y sale nuevo con 12 megas de caché. Quizás cambió el hardware por dentro de la organización del hardware y ahora anda más rápido. ¿Dónde influye eso acá? Lo vamos a ver más adelante. ¿Me entendés? Pero a la larga es capaz que te modifique el CPI. Igual que el agregado. ¿Me entendés? Todas las cosas de esto es cómo es por dentro. Las instrucciones. Exactamente. Decís, uy, yo tengo que hacer una multiplicación. Mi procesador tiene instrucción de multiplicación. Si el procesador tiene instrucción de multiplicación, capaz que lo hago con una sola instrucción. Si no tiene, tengo que hacer un lazo de sumas sucesivas. Y voy a utilizar muchas instrucciones. ¿Se entiende? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es mejor? Y bueno, depende cuánto demore la instrucción de multiplicación, depende cuánto demore la suma, etcétera, etcétera. ¿Alguna otra pregunta? Vamos con otro ejemplo. Acá van algunas preguntas. Supongamos que tenemos 2 implementaciones distintas de un mismo ISA. Máquina A y máquina B. La pregunta pasa a ser, ¿cuál de las siguientes variables son siempre idénticas para un mismo programa? O sea, ustedes ejecutan un mismo programa en 2 máquinas diferentes, pero que tienen el mismo ISA. Por ejemplo, ustedes trabajaron con el Cortex M4, que era el ISA de ZAMP2. ¿Estamos? Y ustedes trabajaron con el procesador NXP 4337, número así. Entonces después ustedes van y consiguen otro procesador diferente, que tiene otra frecuencia del reloj, lo que sea, pero tiene el mismo ISA. ¿Cuál de las siguientes variables va a ser siempre igual? Y si le meto otro ruido, ustedes tienen un procesador, un Intel, en su máquina, un Core i3, ¿no? Y después quieren cambiar su máquina porque se han ganado un premio, están trabajando y cobran plata, y ahora quieren comprar un Core i3, porque tienen un Core i3 de 8ª generación, ya hace un par de años. Y si quieren comprar un Core i7 de 12ª generación, quieren pegar un salto de procesador. A la larga ejecutan el mismo ISA, que es el de Intel, pero son distintas implementaciones, distintos procesadores. ¿Cuál de esas variables van a ser siempre idénticas? Tenemos frecuencia del reloj, va a ser la misma. De hecho, creo que dije yo en el medio que no son las mismas, pero bueno.
No, no tienen por qué ser idénticos. Que tengan el mismo ISA no implica que la frecuencia de reloj sea idéntica. El CPU ser idéntico, difícil, porque el CPI lo acaban de aprender. Ahí Mercedes es vos con los labios así un pequeño, tampoco. Pero no se anima a decirlo fuerte. ¿Qué opinan el resto? Va a ser, si son mismas instrucciones, ¿tiene que ser el mismo CPI? Yo también les di recién la respuesta. Lo que pasa es que parece que no se dieron cuenta. No, la frecuencia va a ser distinta. Pero los ciclos promedio de cada instrucción es independiente de la frecuencia. ¿De qué depende el CPI? De un montón de factores que vimos antes. Pero uno de ellos es la organización interna. No tienen por qué tener dos procesadores del mismo ISA la misma organización interna. Entonces el CPI puede ser igual, pero puede ser distinto también. De hecho, lo es, porque los procesadores los de Intel, los Core i3, no son iguales que los Core i7. No solamente por precio la diferencia, sino por dentro, el Core i7 tiene muchas más cosas que el Core i3 no tiene, internas. Entonces el Core i7 seguramente tiene un CPI más chico que el Core i3. Por eso es el Core i7 más caro. ¿Vamos? Entonces no tiene por qué ser el CPI igual. ¿El tiempo de ejecución tiene que ser igual? No. Por lo mismo, no tiene la misma frecuencia, no tiene la misma organización interna, no tiene el mismo CPI, el tiempo de ejecución seguramente es distinto. ¿Y la cantidad de instrucciones? Pero sí tienen el mismo ISA, en este caso. Entonces, si yo tengo el mismo programa que se ejecuta para el mismo ISA, el código compilado, ¿será igual? Muy probablemente sí. La cantidad de instrucciones que se ejecuta, sí, pero el cómo las ejecuta cada procesador va a ser distinto. ¿Con qué frecuencia ejecuta las instrucciones cada procesador? Va a ser distinto. ¿Qué tiempo de ejecución me da cada procesador? Va a ser distinto, pero la cantidad de instrucciones probablemente sea igual, porque el ISA es el mismo. Implica que el compilador sea el mismo, es verdad, tiene razón Brian. Si ejecuto con el mismo compilador, con las mismas operaciones, debería dar el mismo cantidad de ejecución, la cantidad de instrucciones dinámicas, porque es el mismo programa. ¿Está claro? Y ahora va otra pregunta, para que piensen. Tengo una máquina A, que tiene un ciclo de reloj de 10 nanosegundos y un CPI de 2. O sea, una cantidad de ciclos promedio por instrucción de 2. Tengo una máquina B, que tiene un ciclo de reloj de 20 nanosegundos y un CPI de 1,2. Las dos máquinas funcionan con el mismo compilador, tienen el mismo ISA. Máquina rápida para ejecutar el programa. Y cuando me digan cuál es más rápida, yo voy a preguntar, ¿cuánto más rápida? A ver quién se anima. Que no sea Natalia, por las dudas. ¿Cómo hacen para saber cuál es más rápida? Bien. ¿Cómo es la fórmula? Es tiempo de ejecución es cantidad de instrucciones multiplicada por ciclos promedio por instrucción multiplicada por duración de cada ciclo. Entonces, lo voy a escribir. Vamos a aprovechar el pizarrón. La fórmula es T igual cantidad de instrucciones
por CPI por T. ¿No? Y voy a aprovechar también. Se ven. Perdón. Entonces ahora, ¿qué tenemos? Para la máquina A tenemos el tiempo de A es, cantidad de instrucciones, ¿cuánta es? No sabemos. La vamos a dejar en incógnita. CPI de A es 2. Y el periodo de A es 10. Yo me salté a las unidades, ustedes pónganla porque son importantes. Y el tiempo de B es cantidad de instrucciones que no sabemos por el CPI, que es 1,2, por el periodo que es 20. ¿No? ¿Cuál es más rápido? ¿Por qué? Si no sabes cuántas son las cantidades de instrucciones. Bien, bien Mercedes, porque sabemos que son dos implementaciones distintas del mismo ISA. Entonces podemos asumir que la cantidad de instrucciones, sea cual sea, es la misma para los dos. Entonces supongamos que son 1000 instrucciones, 1.000.000 de instrucciones, 1.000 millones de instrucciones, no importa. La cantidad que sea n, y cualquiera, acá va a estar multiplicada por 20, acá va a estar multiplicada por 24. ¿No? Entonces, ¿cuál va a ser más chico el tiempo de ejecución? El de la máquina A. ¿Estamos todos de acuerdo? ¿Se entiende? Y ahora la pregunta es, ¿por cuánto? ¿Cuánto más rápida es la máquina A que la máquina B? ¿Cuál fórmula? Entonces tenemos que hacer, yo quiero saber cuánto es la performance, que me estoy quedando sin tinta, de A sobre la performance de B. Entonces tengo que hacer el tiempo de ejecución de B sobre el tiempo de ejecución de A. ¿Me siguen todos? Y los copio y me queda. Tiempo de B es cantidad de instrucciones por 1,2 por 20 dividido cantidad de instrucciones por 2 por 10. Acá simplifico y me queda 24 sobre 20, que eso es 1,2, si no me equivoco. No sé si todos ven el pizarrón. ¿Y eso qué quiere decir? Que la máquina A es cuánto más rápida que la máquina B. 1,2 veces o un 20% más rápido. Que es lo mismo. Sí, está puesto por ahí. Gracias, Joaquín. Era porque tenés dos implementaciones distintas de un mismo ISA. Viene de ahí, de la misma diapositiva. ¿Estamos? Entonces, fíjense, por ejemplo, la máquina A tiene una frecuencia más alta y un CPI más alto. Y eso le da que sea mejor que la máquina B. Pero a pesar de que tiene una frecuencia del doble, es solamente un 20% más rápido. ¿Alguna pregunta? Voy a ver ahí. ¿Vamos bien? Sigo sobre el CPI. De las ecuaciones anteriores, o sea, de esa ecuación, cantidad de instrucciones por CPI por T, puedo despejar CPI. Y si despejo CPI me da la cantidad total de ciclos que yo ejecuto dividida en la cantidad de instrucciones. ¿No? Si quieren, lo pueden hacer ustedes también. Ahora, considerando que el tiempo de ejecución es la suma de los tiempos de todas las instrucciones, podemos reescribir la fórmula de CPI como la sumatoria de el CPI de cada instrucción, de cada tipo de instrucción, por la frecuencia de cada tipo de instrucción.
Esto cuando tengo instrucciones de distintos tipos. Entonces, CPI sub i es la cantidad de ciclos de la instrucción i, F sub i es la frecuencia relativa de la instrucción sub i, que es la cantidad de instrucciones de ese tipo que yo tengo sobre el total. En el ejemplo que sigue lo vamos a ver un poco más claro. ¿Para qué puedo hacer esto yo? Porque esto es conocer lo que se llama la mezcla de instrucciones de un programa. ¿Y por qué la mezcla de instrucciones de un programa? Porque cuando ustedes ejecutan un programa de verdad, van a ver que en realidad tiene miles de millones de instrucciones que se ejecutan. Y ustedes no van a andar analizando instrucción por instrucción, sino que van a decir, tiene un 20% de instrucciones aritméticas, tiene un 30% de instrucciones de tal tipo. Y lo van a categorizar más o menos en tipos de instrucción, que va a ser mucho más fácil de analizar. Y esa categorización se llama mezcla de instrucciones de un programa. Y todo esto nos permite analizar dónde pierde tiempo, dónde se consume realmente el tiempo del procesador. Por ejemplo, porque con el ejemplo terminan de entender todas las cosas. Supongamos que tenemos un determinado procesador con un determinado programa en el cual tenemos la siguiente mezcla de instrucciones. Tenemos 4 tipos de instrucciones, o sea, todas las instrucciones del procesador las clasificamos en 4 tipos. Las que operan con la ALU, operaciones de tipo load, operaciones de tipo store y operaciones de tipo salto. Ustedes más o menos las conocen, por lo menos esos tipos. Y digo que de todas las instrucciones, el programa ejecuta 1000 millones de instrucciones. Pero de esas 1000 millones de instrucciones, el 50% son de este tipo. El 20% de este tipo, el 10% de este tipo y el 20% de este tipo. ¿Vamos bien ahí? ¿Cuánto tiene que sumar esto? 100%. Siempre. ¿Está claro? Porque esta es la frecuencia dinámica. Entonces yo ejecuto todas las instrucciones y cuando las ejecuto me fijo, a ver, de todo mi total, que era CI, que es este, ¿cuántas son aritméticas? ¿Cuántas utilizan la ALU? ¿De los 10 millones? ¿O cuánto sería? ¿De los 1000 millones? 500 millones. Entonces 500 millones sobre 1000 millones me da 50%. ¿Se entiende? Esa es la explicación de este pedacito de la fórmula. Ahora, yo digo, ¿cuántos ciclos promedio demora este tipo de instrucción? Este tipo de instrucción se ejecuta en un ciclo. Pero estos se ejecutan en 2. Yo sé que esta instrucción demoran 2 ciclos, esta demoran 2 ciclos, esta demoran 2 ciclos. Que es más o menos el análisis que ustedes vienen haciendo con el SRC1, que han hecho en sistemas con micro, que les mostré para los prerequisitos que rinden mañana, si no me equivoco. Entonces, hagan una instrucción y decimos cuántos ciclos demora. Esta demora 5, esta demora 7. Es esto de acá. ¿Lo ven? ¿Cuántos ciclos demora cada tipo de instrucción? ¿Me siguen hasta ahí? Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el CPI cuando tenemos una mezcla de instrucciones así? Lo que hacemos es multiplicamos, lo que dice acá, el CPI de cada instrucción por la frecuencia de cada instrucción, frecuencia relativa. Entonces multiplico 1 por 50% me da 0,5, 2 por 0,2, 0,4, 2 por 0,1 me da 0,2, 2 por 0,2, 0,4. Y después, ¿qué es lo que hago? La sumatoria. O sea, sumo toda esta columna. Tengo que, para este programa que tiene esta mezcla de instrucciones, en este procesador que tiene esta duración, cada instrucción, el CPI promedio va a ser 1,5. ¿Se entiende? ¿Seguros? ¿Segurísimo? Me falta explicar qué es esta última columna. Esa última columna tiene que ver con esto. Nos permite analizar dónde consumo tiempo. ¿Por qué? Porque la cuestión acá es, de este CPI, que es 1,5,
¿Cuál tipo de instrucción es la que me lleva más tiempo? ¿Cuál es la que estoy más tiempo ejecutando? ¿Son las aritméticas que son más? ¿O son algunas de estas que demoran más? ¿Entienden la pregunta? Entonces lo que pueden hacer es decir, yo acá, este porcentaje de tiempo, ¿cómo lo calculo? Divido el CPI de cada una en el promedio. Entonces yo veo que, en general, si yo divido 0,5 en 1,5, me da un 33%. 0,4 en 1,5 me da 27. ¿No? Lo que estoy haciendo de alguna forma es ver cuál de estos es más grande. ¿Se entiende? ¿Cuál de estos términos me aporta más al total? ¿Se entiende esa idea? Entonces, al ver cuál término de estos términos aporta más al total, ¿cuál es más grande? El de las operaciones de la ALU. Entonces, significa que yo estoy perdiendo más tiempo en operaciones de la ALU. ¿Y para qué me sirve saber eso? Porque quizás si yo pueda mejorar un poquito esto, hago una pequeña mejora acá, como es el que más influye, voy a tener una gran mejora acá. ¿Se entiende? Porque es el que más impacta. Entonces, si yo les tuviera que decir, ustedes pueden mejorar un tipo de instrucción, ¿cuál mejorarían? ¿Las de la ALU o los saltos? Ustedes me deberían mejorar, mejor los ALU. Porque una mejora, si yo mejoro igual, digamos, pudiese mejorar igual la ALU o igual los saltos, me conviene mejorar la ALU. Porque una mejora acá va a mejorar más acá. Y va a repercutir más en el tiempo de ejecución. ¿Se entiende? Entonces de ahí tengo un ranking, digamos, de prioridades de dónde me conviene apuntar. Bueno, yo antes de eso propondría hacer un recreo. ¿Cómo están? Y después vemos con esta, la dejamos ahí, hacemos un recreo y después les hago la otra preguntita. Bueno, volviendo, me gustaría que mientras leen un poco esa pregunta, antes de responderla, piensen. La pregunta esta es una pregunta medio tramposa y que dice, ¿cuáles de las siguientes variables, o cuál en realidad de las siguientes variables es la mejor para medir performance? Le da las opciones. Cantidad de ciclos para ejecutar un programa, cantidad de instrucciones de un programa, cantidad de ciclos por segundo, cantidad promedio de ciclos por instrucción, cantidad promedio de instrucciones por segundo. Podemos hacer una votación después. Tendríamos que tener así una encuestita. Analicen la 1, la 2, la 3, la 4, la 5. Yo quiero medir performance. ¿Escucharon lo que dijo Tomás? Dijo dos cosas. Por un lado estamos midiendo, queremos ver performance, dijimos performance es tiempo, parece que la de abajo que mide tiempo. ¿Vamos? ¿Qué opinan? ¿Están de acuerdo o no? Nadie dice nada. Mercedes.
Sí, está de acuerdo con Tomás. Juan Pablo también está de acuerdo con Tomás. Ya son 3 que votan por la última. Brian mira con cara de... Brian la sabe la respuesta. ¿Cuál es la respuesta, Brian? Ninguna. Bien, Brian. O sea, está mal la respuesta de Tomás. Pero no está tan mal, como diría el meme, digamos, de Edu Casca. Porque la primera parte de la respuesta de Tomás es verdad. Tiene razón. Y yo creí que digo, Tomás la va a sacar. Y después no, después se fue al pasto. Porque dijo, queremos medir performance. ¿Y cómo medimos performance? Tiempo de ejecución. ¿Cuál de esas es tiempo de ejecución? Ninguna. Entonces no se dejen convencer cuando les quieran ver que cualquiera de esas otras métricas sirve para medir performance. Ninguna de esas métricas sirve para medir performance. A todas les falta algo. Porque la ejecución, la fórmula de tiempo de ejecución tenía 3 factores: cantidad de instrucciones, ciclos promedio y duración del periodo. Si yo agarro cualquiera de esos 3 solo, o combinaciones de alguno de los 3, de 2 de los 3, no voy a llegar, no voy a medir bien tiempo. Y esta última, que es la que le hizo pisar el palito a Tomás y a Gianpaolo y a Mercedes, no te voy a dejar solo en esto, si se hunde Tomás se hunden todos con él, dice, tengo CPI, tengo T, vamos. ¿Qué es lo que falta? La cantidad de instrucciones. Porque pueden ser máquinas de diferentes ISA que ejecuten diferente cantidad de instrucciones y una ejecute muchas más instrucciones por segundo, pero sea peor el tiempo de ejecución. ¿Está claro? Porque no estamos considerando el ISA. Y esta pisada de palito es una pisada de palito muy común. Y se llamaba MIPS, y ahora se les conoce con otros nombres, pero son millones de instrucciones por segundo. Es una métrica de performance, una mala métrica de performance. Pero es una métrica que se usaba y en algunos casos se sigue utilizando. Que tiene que ver con cuántas instrucciones puedo ejecutar yo por segundo. Entonces se supone que cuantas más instrucciones ejecuto por segundo, más rápido es mi procesador, más rápido es mi máquina. No, es mentira. Porque puedo estar ejecutando muchas instrucciones que no hagan nada. Y estoy ejecutando muchas, pero no hago nada. O lo podría hacer con menos instrucciones. ¿Se entiende? Por ejecutar muchas no significa que sea bueno, ni que sea un menor tiempo de ejecución, que es lo que nos interesa a nosotros para medir performance. Exactamente, como dice Joaquín. Si yo considero máquinas con el mismo ISA, con el mismo compilador y con toda cosa, entonces MIPS es una muy buena métrica. Pero bajo esas consideraciones, si no, no. ¿Está claro? Entonces, fíjense acá, ¿por qué no es bueno el MIPS? ¿O por qué no es bueno medir instrucciones por segundo? Porque si tengo máquinas con diferentes set de instrucciones, puedo ejecutar para el mismo programa distinta cantidad. Puede haber alguna mezcla de instrucciones que tengan menos CPI que necesite más instrucciones. O puedo tener distintos programas con diferentes mezclas. Puede haber inclusive un programa que requiera más instrucciones de cierto tipo que de otro tipo, y esas instrucciones mejoran el MIPS, porque mejoran el CPI promedio, pero empeoran el tiempo de ejecución. ¿Estamos? Entonces los MIPS no están relacionados con la performance, o sea, solamente sirven para medir performance cuando son máquinas del mismo ISA con el mismo compilador. Y hoy en día lo que están de moda son los gigaflops, que la idea es la misma, pero ¿qué cambia? En vez de millones, son gigas, porque son cada vez más, digamos. Y en vez de instrucciones, son operaciones por segundo, porque lo que se mide son operaciones de punto flotante. Y eso en general, ¿quiénes son los que comparan estas cosas? Lo suelen comparar mucho los de placas de video. ¿Por qué? Porque en general las placas de video hacen tareas más específicas.
que son operaciones de punto flotante y todo lo demás. Entonces, y hay básicamente dos fabricantes, no sé si alguno está metido en el mundo de placas de video, pero son de Nvidia o son de AMD hoy en día. Intel está sacando sus nuevas placas, son nuevitas, pero en general son de estos dos. Entonces, hacen más o menos lo mismo, lo hacen las dos, no, las de Nvidia no tienen el mismo ISA, pero la idea es que más o menos se comparan con los flops. Y como hace mucho, ya son en vez de millones, lo multiplican en vez de por día a la 6, por día a la 9, y son giga operaciones. O en teraflops, ¿sí? Eso ya tiene que ver con las cripto y con cosas además por el estilo, digamos. ¿Estamos? Entonces, se usa, pero no es una buena métrica para medir performance. ¿Cuál es la buena métrica para medir performance? ¿Cuál es una buena métrica para medir performance? Tiempo de ejecución. ¿Tu nombre? Si no lo sé. Diego. Y de vuelta, en general, esta es una frase heredada también que dice que los cálculos no mienten, pero sí hay mentirosos que usan los cálculos. Por ejemplo, este ejemplo es más difícil, pero vamos a tratar de ver. Tenemos dos compiladores que ejecutan sobre la misma máquina, que tiene una frecuencia de 1 GHz, que tiene tres tipos de instrucciones, A, B y C, donde los CPI son de 1, 2 y 3 ciclos cada uno. O sea, las instrucciones A tienen un CPI de 1, las B un CPI de 2, la C un CPI de 3. Ambos compiladores se usan para producir código de una gran pieza de software, un mismo programa. El primer compilador genera 5 millones de instrucciones A, 1 millón en clase B y 1 millón en clase C. El segundo genera 10 millones de A, 1 millón B y 1 millón C. Pregunta: ¿cuál compilador será más rápido de acuerdo a los MIPS? El segundo. ¿Por qué? Y no has calculado el CPI, no nada. Bueno, Joaquín cree que según el MIPS, el segundo. Y la otra pregunta, ¿y de acuerdo al tiempo de ejecución? Intuitivamente le da el segundo acá. A ver la intuición que te dice por el tiempo. Por el título de la diapositiva a mí me diría el primero. Pero bueno, después vamos a ver si es verdad o no. ¿Qué tendríamos que hacer para calcular acá? Podremos aplicar la fórmula de MIPS, que es la fórmula que estaba ahí. Es la inversa de CPI por T. La frecuencia, o como está acá, frecuencia sobre CPI, básicamente. La frecuencia es la misma, porque es la misma máquina. Entonces, descarto 1 sobre CPI promedio, el que sea más alto va a ser el que tenga el CPI más bajo, va a tener MIPS más altos. Entonces yo debería calcular el CPI promedio para las dos máquinas. ¿Cómo hago el CPI promedio? Son ciclos promedio por instrucción. Debería utilizar la sumatoria de las que yo tengo. Tengo tanta cantidad de instrucciones por tantos ciclos cada instrucción dividido en el total de instrucciones. ¿Me siguen? Vamos a volver a usar el pizarrón. ¿Cómo hago para calcular el CPI del compilador 1? Va a ser, tengo la cantidad de instrucciones de A por el CPI de A más la cantidad de instrucciones de B por el, ¿cuánto eran? Por el CPI de B más la cantidad de instrucciones de B de C por el CPI de C dividido la cantidad de instrucciones de A más las de B más las de C.
¿Se entiende? ¿Cuánto me da esto? Esto es 5, 7, 10 dividido 7. Voy haciendo más chiquito la cosa. ¿Cuánto es el CPI del compilador 2? La cantidad de instrucciones de A por el CPI de A más la cantidad de instrucciones de B por el CPI de B más la cantidad de instrucciones de C por el CPI de C dividido la cantidad de instrucciones de A más la cantidad de instrucciones de B más la cantidad de instrucciones de C. ¿Me siguen? Esto me da 10, 15 sobre 12. Quedan sin tinta. Esto es más o menos 1,4 y esto es 1,5 cuartos, 1,25. ¿Se entendieron los cálculos que hice? ¿Se entendieron los cálculos que hice? Calculo el CPI, la cantidad de ciclos totales, dividido en la cantidad de instrucciones totales. Me va a dar los ciclos promedio por instrucción. Entonces, en uno me da 1,4, en uno me da 1,25. El CPI es más bajo para el compilador 2. Eso significa que si yo calculo los MIPS, que son la inversa del CPI y la frecuencia es la misma, me va a dar más alto el CPI, los MIPS para el compilador 2, que era la intuición correcta de Joaquín. Bien, Joaquín. Ahora está numéricamente comprobada la intuición de Joaquín. Y ahora, el tiempo de ejecución. ¿Cuál es mejor? ¿Cómo hacemos para calcularlo? Una opción sería utilizar la fórmula de tiempo de ejecución. Va a ser, para el procesador 1, va a ser la cantidad de instrucciones del procesador 1, que dijimos que son 7 millones, no sé cuánto, por el CPU de 1, que es 1,4, por el T, que sea el mismo para los dos. Y el tiempo 2 es la cantidad de instrucciones, que es 12, por 1,25 por T. Cantidad de instrucciones, CPI promedio, duración del ciclo T. ¿Cuál es más rápido? Fuerte. La primera. ¿Por qué? Fíjense que esto es lo mismo que este 7 por 1,4 es lo mismo que este 10, este 15. La primera es más, pero tiene misma frecuencia y tiene un CPI más grande. ¿Por qué me da el tiempo de ejecución menor? Porque ejecuta menos instrucciones. Porque necesita menos instrucciones para hacer la misma tarea. Entonces, a pesar de que en el compilador 2 me genera más, perdón, me genera más instrucciones y ejecuta mayor cantidad de instrucciones por segundo, en realidad el compilador 1 me da un menor tiempo de ejecución y es mejor. Y ahora la otra pregunta es, si yo ya sé que el compilador 1 es mejor, ¿cuánto mejor? ¿Quién se anima? Me corro porque vean el pizarro.
Está claro para todos que el compilador 1 es mejor, porque da un mejor tiempo de ejecución y da menos MIPS. Bien. ¿Cuánto mejor es el compilador 1 que el compilador 2? ¿Cuánto? 50%. O 1,5 veces. ¿Por qué? Porque es el cociente entre el tiempo 2 y el tiempo 1. 15 sobre 10. 1,5. ¿Estamos? ¿Seguros? Bueno, este tipo de problema va a haber un montón. Así que tienen que ir en el práctico, los van a durar un montón. Van a ver que tienen 200 variantes. Ahora, ¿cómo hago para medir tiempo? ¿Cómo hago para si no siempre puedo medir tiempo, no siempre tengo la mezcla de instrucciones? ¿Cómo hago realmente para poder comparar cosas? Utilizo lo que se conoce como benchmarks. ¿Qué son los benchmarks? Primero surgen de la frase esa que dice, si no se puede medir, no se puede mejorar. Hecha hace 300 años por tal Lord Kelvin. O no sé si 300 más años. ¿Qué es lo que quiere decir esto? Nosotros no siempre podemos saber cuánto es el CPI de cada cosa. La frecuencia sí es fácil, pero la cantidad de instrucciones dinámicas no la tenemos. Además, hay un montón de programas, un montón de escenarios diferentes, porque la computadora de Tomás no es la misma que la mía. Entonces, hay un montón de configuraciones enormemente. Y además que son un montón de configuraciones, las configuraciones son dinámicas. O sea, una computadora de hoy en día no es lo mismo que la computadora hace 3 años, que una computadora hace 10 años, que una computadora hace 20 años. ¿Está claro? Entonces, ¿cómo hacemos para medir? Necesitamos lo que se conoce como un conjunto de programas que sean utilizados para comparar. Ya sea que comparemos sistemas diferentes, cambios a un mismo sistema, y la idea es que ese conjunto de programas sea representativo de una amplia gama de programas más similares. O sea, yo voy a elegir 4 o 5 programas que me representen lo que se usa para un estudiante de ingeniería, para un estudio de arquitectura, para etcétera, determinada empresa. Estos benchmarks que dan forma a nuestro campo de acción, lo que nos ayudan a tomar mejores decisiones o malas decisiones, según el benchmark que consideremos, digamos. ¿Vamos? La idea es que tengamos criterio para elegir un buen benchmark y hacer una buena comparación. Ejemplos de benchmarks, un montón. Tenemos desde los que se llaman como juegos, que son difíciles. Antes se usaba ajedrez, Go, algoritmo de estrella, que es un algoritmo de inteligencia artificial, como para decir, el que puede resolver esto, anda bien. Desde que salió Deep Blue hace un montón de años, toda la inteligencia artificial que hay hoy en día, esto ya es nada, digamos, se resuelve milésimas de segundo. Hay otros benchmarks que se llaman sintéticos, que la idea es lograr frecuencias medias de carga de trabajo. Uno que se usa mucho es Drivestone, así se llama, que es para programas científicos, que es el que se usa para las supercomputadoras. ¿Se acuerdan de las supercomputadoras que les mencioné en la primera clase? Esas computadoras se miden con este benchmark. Solamente sirve para eso, pero está estandarizado. A veces se usan kernels. Directamente yo quiero comparar tal función, se usan distintos segmentos críticos de un programa real para ver qué tal anda. O directamente se usan programas reales. Directamente usamos GCC, cuánto demora en compilar tal cosa, cuánto demora en comprimir tal cosa. Son programas que se usan de verdad. Spice es un programa de simulación, Perl es un programa interpretado. Para ver gráficos, hoy en día se usan videojuegos. Son una de las mejores métricas y cosas para medir qué tal andan la performance, una cuestión gráfica. De hecho, no sé cuántos son gamers de ustedes, pero capaz que conozcan la frase y el sitio web de Can It Run Crysis. Tomás, Joaquín también. Había un juego en el momento dado que salió que se llamaba el Crisis, y que no se puede correr ninguna máquina del juego, básicamente. Estamos hablando hace muchos años. Hoy en día ya mejoraron, pero
surgió la frase de cuando salió un juego nuevo o salió una placa nueva, era de, ¿puede correr el Crisis? Como para saber si andaba o no andaba y cuán bien andaba. Y hay un sitio web que se dedica a hacer este tipo de cosas. Pero en general, digamos, los juegos van evolucionando también y hoy en día si qué tan bien corren ciertos juegos con tanta configuración, tanto monitor y demás, es un excelente test para, para gráficos. Para sistemas embebidos hay otro, que se llama CoreMark. ¿No? ¿Por qué? Porque los sistemas embebidos no son las mismas estas cosas, requieren otras características, entonces tienen otro benchmark. Para Machine Learning, inteligencia artificial, hay otro. ¿Por qué? Porque también no son cosas diferentes. Entonces, según qué es lo que ustedes quieran medir, van a tener un benchmark más adecuado. Y la pregunta pasa a ser, ¿cuál es mejor? Y la respuesta es, depende. ¿No? Que les acabo de decir es, ustedes van a decir, yo quiero comprar una nueva computadora para mí. Perfecto. ¿Qué es lo que voy a hacer yo? Y de vez en cuando algún práctico de la facultad, programo algo y juego mucho. Entonces, vean benchmarks de gráficos, vean benchmarks de generales con algunos programas reales. Dicen, no, pero ustedes van a comprar una computadora para la secretaria del estudio contable. ¿Y qué hace? Atiende el teléfono y cada tanto da turnos y maneja Google Calendar con Chrome y Excel, con toda la furia. No va a ser lo mismo, digamos. Tienen que buscar otro benchmark, deberían buscar otro benchmark que sea para oficina. ¿Me explico? O si van a comprar, el día de mañana trabajan en una empresa, en la parte de infraestructura y manejan el servidor de base de datos. ¿Qué computadora van a comprar? La que tenga la placa de video más grande. Capaz que no. ¿Se entiende? Entonces ustedes van a tener que buscar, según el destino que le quieran dar a esa computadora, cuál es el benchmark más adecuado para de ahí poder comparar mejor. ¿Está claro? Ahora, a pesar de eso, hay uno que, para lo que es procesador y esas cosas, suele tener éxito, que se llama SPEC. Que SPEC es la sigla de System Performance Evaluation Corporation. Es una organización fundada hace muchos años por 5 compañías, cuyo objetivo es una fundación, o sea, es común, no es propietaria de una sola empresa. La idea es crear una lista estándar de programas, realizar test y reportes. Va evolucionando, entonces sacó el primero de sus benchmarks, no sé si en el 88, en el 92 creo, y van sacando cada tantos años nuevas versiones. Hay distintos usos, distintos tipos, está spec int para enteros, spec fp para punto flotante, spec w para consumo de energía, que son de watts, para CPU, para entrada-salida, para web, hay un montón de variantes de esto. Y lo que tiene de bueno esto, ¿por qué es tan exitoso? Porque es muy importante lo que es reproducibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que los juegos, como son serios y cobran para hacer esto, te ponen todos los detalles de todo lo que hicieron para poder hacer la evaluación de performance, ¿no? Entonces, significa que si yo me compro exactamente la misma máquina, con la misma RAM, con el mismo procesador, con el mismo compilador, y te pongo el mismo programa, y todo sigo las instrucciones de ellos, me tienen que dar exactamente el mismo número. Y eso se cumple. ¿Vamos? Entonces, por eso los tipos son serios y respetables. Entonces, cuando AMD, Apple y todo lo demás van a sacar algunos nuevo procesador, en general lo comparan con este. Más o menos, a veces lo comparan, cuando les conviene lo comparan con este. Y ahí tienen alguna comparativa entre Drivestone, Spec, CoreMark, este para inteligencia artificial. No vale la pena detenerse mucho en el cuadro, después ustedes lo analizan, pero fíjense que son distintos años, distintos objetivos, porque miden distintas cosas. Este para supercomputadoras, este para embebidos, este para machine learning.
Fíjense que algunos son gratuitos, otros no. Fíjense que algunos son fáciles de cambiar, de portar entre distintos programas, lenguajes, otros no. Fíjense que algunos se revisan con frecuencia, cada 3 años, otros no. Algunos tienen un único programa, otros son varios programas. Algunos son desarrollados por la academia, otros por la industria, otros por un mix. Hay de todo. Lo importante es que ustedes en cada situación elijan el que más les conviene. ¿Cómo debería ser el benchmark ideal? Gratis, obviamente. Fácil de ejecutar, fácil de migrar entre distintos dispositivos. Debería ser un conjunto de programas, no un único programa. Debería ser programas reales, no programas que no usa nadie. Idealmente resumido en un único valor, que ese valor puede tener una media geométrica, una desviación estándar, puede ser un par de valores. ¿Entiendes? Y la idea es que sea frecuentemente revisado, actualizado, respaldado por alguna organización. Hoy en día hay varias páginas web o sitios web que hacen comparativas de esta cosa y se las usa mucho. ¿Preguntas con respecto a los benchmarks? Y la revisión debería tener tanto la industria como academia para que haya feedback de las dos partes. Un ejemplo de performance que nos va a servir también a modo de ver, de llevar, digamos, a la realidad muchas cosas que venimos viendo y cosas que vamos a ver. Acá tenemos diferentes versiones de un único algoritmo, o sea, el algoritmo es el mismo, que la idea es un algoritmo que multiplica matrices de 4096 por 4096, o sea, matrices grandes. Y tenemos acá tenemos distintas implementaciones que son primero con Python, después con Java, después en C, pero con lazos en paralelo, con otras técnicas de divide and conquer, vectorización, y utilizando instrucciones específicas de procesadores más nuevos, básicamente. Y acá tenemos tiempo de ejecución en segundos, acá tenemos los famosos gigaflops, y acá tenemos lo que es la aceleración absoluta. ¿Y por qué les muestro esta tabla? Porque les quiero mostrar varias cosas de esta tabla. Primero, la versión 1, la versión de Python, es la más fácil. Vamos a ver la que ustedes tienen que hacer un algoritmo de multiplicación. ¿Alguno sabe programar Python? Algunos, Tomás dice, algo visto, Mauro también. Si hacen un algoritmo de multiplicación de matrices en Python, debe tener 7, 8 líneas. Más o menos es simple de programar. O sea, no es un algoritmo difícil, nada más. Lo hacen relativamente y demora 25.552 segundos. Creo, si mi cálculo no me fallan, que tengo un machete por ahí, que son como 7 horas. ¿No? Pero lo hacen rápido, se ejecuta en 7 horas porque las matrices son grandes. ¿No? Después, la versión 3 es más difícil de programar. ¿Por qué? Porque hay que hacer en C. Y C ya, ¿saben programar C? Sí, saben programar C. Pero acá ya tienen que empezar con los arrays, con los punteros, tamaño fijo, que esto, recorrer matriz en C no es fácil, entonces hay que mover los índices. ¿Se acuerdan algo de todas esas cosas? Me espanto. Entonces, esto es mucho más difícil. Pero fíjense que la versión de C, solamente por hacerla en C, demora 542 segundos, lo cual ya es 50 veces más rápido. O sea, algo bueno tiene. La versión 4 y la 6 aplican paralelismo, que vamos a ver en tema 3 y temas 16. La versión 5 explota el principio de localidad. ¿Se acuerdan del principio de localidad? Y temas que vamos a ver en el tema 11 y 12. La versión 7 aplica algunos conceptos que vamos a ver en el tema 6 y 9, como para ir haciéndole un roadmap.
Pero ¿a qué quiero llegar? Yo no quiero que nos centremos mucho en las versiones, sino que fíjense que la versión 7 demora 0,41 segundos. Repasemos. 25.500 segundos, que son 7 horas, a 0,41 segundos. Medio segundo. La versión 7 es 60.000 veces más rápida. ¿Y cuál es la clave acá? Sobre el mismo hardware. Ustedes no cambiaron la máquina. Es la misma máquina y pasaron de ejecutar el mismo algoritmo que demoraba 7 horas a medio segundo sobre los mismos datos. ¿Vamos? ¿Cuál es el chiste? Y ojo, esto es solamente sobre un procesador común. Si lo ejecutan, una vez que ya tienen estas cosas, lo ejecutan sobre una placa de video, multiplican por 6, digamos, o sea, se hace 360.000 veces más rápido. Y ahora la pregunta es, ¿cuál de todas las versiones es mejor? Depende de qué. Exactamente. Pero fíjate que el hardware es el mismo. ¿Tecnología que qué, perdón? Esto has cambiado las implementaciones, pero el algoritmo es el mismo. La diferencia está en cuánto sabe el programador. O sea, un programador que te programa acá es un programador más. Es verdad, digamos. Este es un programador más barato. Ahí pues. Acá va a estar menos tiempo y acá va a estar mucho más tiempo. Sí, seguro. Ahí también hay una diferencia de tiempo de desarrollo. Que es más o menos lo que ha dicho Tomás. Entonces, no es que hay una mejor versión, no es que la versión 7 siempre es mejor. La respuesta de Tomás con el depende es ¿vamos? Porque capaz que a mí no me interesa que se demore mucho. Yo quiero que sea un prototipo. Entonces, lo hago en Python, lo hago rápido, veo que funciona y me sirve para otra cosa y ya está. ¿Vamos? Pero capaz que no, capaz que a veces yo necesito ejecutar esto varias veces, todos los días. Entonces, si necesito ejecutar esto todos los días y tengo que esperar 7 horas todos los días ejecutando esto, un bajón. ¿Se entiende? Que ya lo tengo escrito, pero tengo que esperar. Entonces, capaz que me convenga invertir tiempo en mejorar algo, por lo menos llevarlo a alguna de estas versiones, cambiar el lenguaje, y de esa manera ya mejoro el tiempo de ejecución y lo puedo ejecutar más rápido. ¿Se entiende? Entonces, ¿por qué les muestro esta? Porque acá está, o parte de esto es lo que tienen que ver los ingenieros de computación. Entender esta diferencia de performance, que es sobre el mismo hardware, a veces no hay que cambiar la máquina para que corra más rápido. Que es lo que hacen en general en todas partes. Uy, me estoy demorando mucho en hacer, compremos máquinas nuevas. Es la más fácil. ¿No? Y a veces con saber, decir, che, ¿en qué está hecho? Cambiemos el lenguaje. O propongo que hagamos algunas de estas cosas. Estas cosas implican, las versiones 4 a 7 implican cosas que vemos en arquitectura. Si ustedes se dedica, ponele, pues che, capaz que yo te hago un ajuste y te mejora. Y capaz que ustedes después en el trabajo dicen, mirá, me ahorró un montón de plata de comprar nuevo equipo que yo iba a comprar, capaz que le doy la plata a este que se nota que sabe mucho. O es un ingeniero valioso para mí. ¿Vamos? Entonces acá ustedes pueden hacer la diferencia. ¿No? Puede ser, por ejemplo. Sí, depende de qué link también, pero sí, una idea similar, digamos. La idea es que, ¿qué es lo que les quiero mostrar con esta? Un ejemplo real, un ejemplo concreto. Python se usa mucho hoy en día. ¿Es el mejor? Depende para qué. A mí me encanta Python. Soy bastante fanático. Pero todas las cosas
¿Está claro? Entonces, acá ustedes tienen una oportunidad para hacer una diferencia. La idea es que después la aprovechen o no, o terminen comprando máquinas nuevas. Eso dependerá de cada uno. ¿Se entendió el ejemplo? Una cosita más. Tengo 5 o 10 minutitos para ver lo que es la ley de Amdahl. ¿Qué es la ley de Amdahl? Dice que cuando ustedes quieren mejorar algo, necesariamente esa mejora va a estar limitada. ¿Por qué? Porque ustedes no mejoran, como estos sistemas, estas computadoras en general son sistemas complejos, ustedes cuando mejoran no mejoran todo, mejoran una parte. Y al modificar una parte, hay una parte que no mejoran. Y esa parte que no mejoran les va a limitar toda la mejora general que ustedes tengan. Ya voy a ver con un par de ejemplos que vamos a ver. Entonces, es una falacia mejorar un aspecto de la computadora y es que la mejore de manera. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes tienen su computadora, la clásica. Tengo mi procesador con una frecuencia de 2 GHz. No, pero yo lo voy a cambiar ahora por el procesador nuevo que va a tener una frecuencia de 4 GHz porque voy a invertir mucho en el procesador. Entonces espero que ahora ande el doble de rápido. ¿Va a andar el doble de rápido? No. ¿Va a andar más rápido? Probablemente, pero no el doble. ¿Se entiende? O al revés dicen, voy a cambiar la madre y en vez de tener los 8 GB de RAM DDR4 2600, le voy a poner la DDR4 3200, que es más nuevo y mejor y es más rápido. Y me va a andar un 30% más rápido, entonces la máquina me va a andar un 30% más rápido. ¿Me va a andar un 30% más rápido? No. ¿Está claro? Entonces, ¿por qué no anda así? Por culpa de Amdahl, ¿no? Que dice, tengan en cuenta que cuando ustedes mejoran una parte, no mejoran total. Entonces, es el tiempo de mejora, tiene que ver por una parte, es no mejoran, y después hay una parte que mejoran, dividida en el factor de mejora. ¿No? Entonces, esta parte es una limitación fuerte a la performance. Supongamos que ustedes tienen una tarea que demora T1, esto es tiempo. ¿No? Y ustedes quieren mejorar una parte que se llama F, que es una determinada fracción. Supongamos acá un 20%. ¿No? O sea, de todo este tiempo, yo quiero mejorar este pedazo solamente. Este pedazo que es 1 menos F, no lo mejoro. Y ese pedazo de F lo modifico en un factor P. ¿Vamos? Entonces, ¿cuánto es mi tiempo nuevo? Mi tiempo anterior, que era este T1, va a pasar a ser este TP, este tiempo nuevo, que va a ser la parte que no mejoro y la parte que sí mejoro dividida en P. ¿Se entiende? Fíjense cómo en realidad, por más que P sea acá lo modifico a esto, lo achico 3 veces, la mejora total no es de 3 veces. ¿Se ve en el dibujo? Fíjense que el tiempo este nuevo es el tiempo que no modifico, que es esto, más el que sí modifico dividido en P. Si ustedes sacan factor común T1, pueden llegar a esa ecuación. Y si calculan la aceleración como la mejora de performance relativa entre la versión nueva y la versión vieja, es el cociente entre el tiempo viejo y el tiempo nuevo. O sea, T1 sobre TP. Y la aceleración les da T1 sobre esto, simplifican T1, les da 1 sobre esa ecuación. 1 menos F más F sobre P. Y eso es lo que quiere decir que toda aceleración va a estar limitada por un porcentaje, una fracción de la tarea que ustedes no mejoran. ¿Cuál es la idea de Amdahl? ¿Cuál es el corolario? ¿Para qué me sirve esto? Para hacer más rápido el caso más común. ¿Qué quiere decir esto? Focalizar el esfuerzo donde más valga la pena. Si yo puedo hacer lo mismo que hemos visto con el ejemplo de CPI, si yo puedo mejorar alguna cosa, ¿dónde me conviene mejorar?
donde más impacto produzca. ¿Se acuerdan que les había dicho? Eso es Andal. Es tratar de conseguir el F donde va a generar mayor impacto. Porque si no, con un F más grande voy a tener un mayor impacto, digamos. Porque va a estar modificando más. ¿Estamos? Y siempre tienen que mejorar esa parte de ser posible. ¿Está claro? Tengo varios ejemplos. Vamos, veamos uno nomás, para que les quede la idea de Andal. Mejoramos una máquina para que todas las instrucciones de punto flotante corran 5 veces más rápido. ¿No? Si el tiempo de ejecución de cierto benchmark antes de la mejora es 10 segundos y la mitad del tiempo se pasaba ejecutando instrucciones de punto flotante, ¿cuánto será el nuevo tiempo de ejecución? ¿Y cuánto será la aceleración? Yo voy borrando un poco el pizarrón. No borra nada, pero tiempo antes de la mejora, 10 segundos. ¿Cuánto es F? ¿Cuánto es la fracción de tiempo que yo voy a mejorar? Lo que yo mejoro son las instrucciones de punto flotante. ¿Cuánto tiempo pierdo ejecutando instrucciones de punto flotante? La mitad del tiempo. Un 50% o lo que dicen 5 segundos. A eso lo voy a mejorar haciendo que sea 5 veces más rápido. O sea, ¿cuánto es mi factor de mejora P? 5. Entonces, intuitivamente, yo tenía 5 segundos para otras cosas y 5 segundos para instrucciones de punto flotante. Esa de 5 segundos la mejoro 5 veces. ¿Cuánto me va a demorar ahora? Un segundo. ¿Cuánto va a demorar en total? 6 segundos. ¿Está claro para todos? ¿Seguro? ¿Cuánto es la aceleración? ¿6 sobre 10 o 10 sobre 6? ¿Por qué? Yo quiero considerar el tiempo, la performance de la variante con la mejora sobre la original. Entonces tengo que hacer el tiempo original sobre el tiempo con la mejora. 10 sobre 6. ¿No? 10 sobre 6 es 1,6, un 60,6 la aceleración. Chao. Si la hacen con la ecuación de Andal, les debería dar lo mismo. Con estas. Acá sería 10 multiplicado por 0,5 más 0,5 dividido 5. Entonces va a ser 10 por 0,5 más 0,1 es 0,6, 10 por 0,6, 6 segundos. Bien, y la aceleración es lo mismo, 0,5 más 0,1, esto es 1 sobre 0,6, le da más o menos 1,6. ¿Se entiende? Tenía dos preguntitas más, pero las vamos a dejar para la clase que viene. Preguntas con Andal. Andal, fíjense que no necesariamente tienen que utilizar estas ecuaciones. Fíjense que en el ejemplo nosotros primero lo hemos resuelto, digamos, con regla de 3 simple. ¿Vamos? Y funciona también. El tema es que a veces es más fácil utilizar Andal y otras veces las ecuaciones de Andal, otras veces es más fácil hacerlo intuitivamente. Lo que no tienen que perder de vista es la idea de Andal, porque la usan un montón. Parecido, sí. Lo vamos a ver esta semana, la semana que viene. ¿Alguna pregunta? Bueno, dejamos acá y nos vemos el
miércoles.